Jorge Arregui, que como muchos sabréis, pues es un teólogo muy conocido, es de Azpeitia, de Guipúzcoa. Se doctoró en teología en el Instituto Católico de París y en España saltó un poco a la palestra, muy conocido cuando en el año 2010 Monseñor Munilla le retiró la licencia canónica y se vio forzado a dejar la orden franciscana y el sacerdocio. Es fundador de EMEM, que es una revista de pensamiento religioso, y también coordina en otra colección de trabajo, de sabiduría de las religiones, y actualmente pues, es profesor en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas en la Universidad de Delft. Así que nada, con ellos. Gracias, Estefanía. Gracias al Círculo Espiritual de Podemos. Gracias a Podemos por incitarnos y animarnos a creer que sí es posible otro mundo, otra sociedad, otra política, otra forma de vivir, con menos, más felices, ¿no? Gracias a todas vosotras, a todos vosotros. Yo había entendido, seguramente no muy bien, que se me pedía que puede aportar la espiritualidad al respeto y cuidado de la comunidad de la vida. Bueno, yo creo que todo confluye en eso. Y a eso voy a tratar de responder. Y la primera pregunta que me venía a la mente es ¿qué tiene que ver la espiritualidad con respeto y cuidado de la comunidad de la vida? Pero la respuesta es evidente. ¿Y qué es espiritualidad sino respeto y cuidado de la vida común, de la gran comunidad de la vida que formamos? Pues espiritualidad efectivamente no es sino respeto, reverencia, cuidado, sensibilidad, comunión, amabilidad, paz. Y todo eso convertido en carne, es decir, en política y en estructura, porque si no, no es espiritual. El espíritu no existe sin esa carne y sin esa estructura, sin esa política. La espiritualidad de la vida común que compartimos en la tierra viviente, que somos, es nuestro hogar, pero es más, somos esa tierra que habitamos, que nos alberga, que nos nutre. Y la espiritualidad es esa conciencia, en el fondo la espiritualidad es esa conciencia profunda de comunión con el todo. Nuestro pequeño todo es la tierra, que forma parte de un sistema más grande, de otro sistema más grande, de otro sistema más grande, y el todo que se nos escapa, esa conciencia de que somos todo, interser, y todo lo que de esa conciencia se deriva, eso es espiritualidad. Con religión, sin religión o contra la religión. Yo provengo de la espiritualidad o de la tradición religiosa cristiana, judio-cristiana, bíblica, y voy a tratar de señalaros como algunos de los elementos que dentro de esa tradición bíblica, y más específicamente dentro del Génesis, y sobre todo en los primeros capítulos del Génesis, en el relato de la creación, y hoy reflejados algunos elementos de una espiritualidad ecoliberadora, ecológica y liberadora. La espiritualidad tiene que ser ecológica, y una espiritualidad ecológica, religiosa o no, no importa. Algunos necesitamos todavía forma. Yo confieso que todavía necesito formas religiosas para animar e inspirar mi espiritualidad.
pero eso es una limitación mía, ¿no? La vida se basta para inspirar cuando se sabe respirar a fondo. La vida que está en todo. Bueno, pues digo, voy a señalaros algunos elementos de esta presentación de la Biblia de una espiritualidad ecológica, liberadora, ecoliberadora, espiritualidad ecoliberadora. Os presentaré 5 elementos. En primer lugar, deciros que el Génesis describe también el antigénesis. ¿Recordáis el mito? Los mitos no han sucedido nunca, pero no dejan de tener lugar siempre, cada día, ¿no? Los mitos de la Torre de Babel, los mitos del diluvio, Caín y Abel, Adán y Eva, su pequeña rivalidad profunda, incipiente ya, la voluntad de dominio, la voluntad de posesión, el miedo, la desconfianza. Bueno, todo eso es el antigénesis, todo eso lo llevamos nosotros, todo eso se está expresando de 1000 maneras. Y el primer punto quería que fuese para subrayar ese antigénesis que nos describe el Génesis para que estemos alerta y nos convirtamos en nuestro profundo ser y en nuestras estructuras políticas. El diluvio, mejor primero la Torre de Babel. Los seres humanos hace unos 10.000 años empezaron a dominar la Tierra, y hay quien dice con razón que cuando los seres humanos se hicieron libres del dominio respecto de la Tierra y se hicieron dueños y señores de la Tierra, se convirtieron en siervos y esclavos los unos de los otros. Eso se refleja muy bien en la Torre de Babel, por ejemplo. Construir una gran torre de poder, una gran torre de dominio, una gran torre de jerarquía social, una torre que fracasa. Afortunadamente, fracasa. Pero una y otra vez nos empeñamos en volver a construir las mismas torres que lleguen hasta el cielo y nieguen lo más humano, sensible, vital en nosotros. Eso acaba en la guerra de la especie humana contra todas las demás especies, y esa frase que tan certeramente escribe Peter Singer: en su comportamiento hacia otras criaturas, todos los humanos son nazis. Bueno, pues es hora de preguntarnos si la especie humana, maravillosa forma de la vida, va a ser ese cáncer mortal para todo el planeta, maravilloso planeta, o si no será hora de reenderezar profunda y radicalmente nuestros hábitos de vida, nuestra mirada, nuestras relaciones. Bien, paso al segundo punto para señalar que la letra de cualquier texto religioso, especialmente texto religioso, y en concreto de la Biblia, puede ser también anti-espiritual. Lo es siempre que se lea fuera del tiempo, fuera de ese ritmo de la evolución que es tan propio de la vida. Así encontramos en el Génesis, en el relato de la creación del ser humano, esa frase puesta en boca de Dios: creced y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla. Dura palabra, sometedla. Claro, Dios no existe como ente separado, como Señor Supremo. Yo tampoco creo en ese Dios. En la Biblia se habla de Dios en la manera como en su tiempo era creíble. Hoy
yo no puedo creer en ese Dios, pero a mí el texto bíblico, en sus textos más duros y atractivos refleja, me inspira un horizonte de Dios como esa creatividad sagrada. Y también aquí, por ejemplo, pues todo aquello que de negativo el ser humano proyecta sobre ese Dios, pero entonces es como si dijera, todo ese mal no está en nosotros. Es Dios, cuando Dios acusa y cuando Dios castiga en la Biblia, se puede entender como que tú no debes castigarte, tú no eres ese mal que has hecho. Es un acto de fe, es un acto de fe y de confianza en que el ser humano, más allá de todo ese mal y daño que hace, es capaz de bien, y eso es lo más suyo y lo más propio. De modo que el crecer y multiplicados y el someter la tierra hay que entenderlo no como un mandato intemporal de Dios, sino puesto en su tiempo en boca de Dios como una forma única de subsistir, de sobrevivir. En aquel tiempo, hace muchos miles de años, el problema era subsistir. Hoy nos hemos multiplicado demasiado. De modo que hay que darle la vuelta a esa frase bíblica. Nos hemos multiplicado desde que yo nací, que éramos 2.000 millones de habitantes, ahora estamos por los 7.000 y pico. En los años 2030 dicen que podemos ser 10.000 millones de habitantes. El problema demográfico que las religiones todavía no han tomado suficientemente en serio, y es fundamental para este cuidado y respeto de la comunidad de vida que formamos. Y nunca se puede de ningún modo justificar el predominio y la centralidad del ser humano, que no es ni cima, ni culpen, ni fin, ni finalidad de la creación, diciendo que un verso bíblico lo dice. Se escribió hace 3.000 años y hay que leerlo con la inspiración que hoy pueda contener. Paso al tercer punto. Volvamos a la Biblia, volvamos a lo que de inspirador hay en la Biblia, en ese relato de la creación. En el primer versículo, en el segundo versículo del primer capítulo del Génesis, se dice que el Espíritu aleteaba sobre las aguas. Se puede traducir también vibraba sobre las aguas, o fecundaba las aguas, con el sonido y la danza y la relación y la protección del Espíritu que aletea y vibra. Hemos escuchado los cuencos tibetanos, pero todo vibra así, desde las galaxias hasta las partículas atómicas. El silencio es pura vibración. Si tuviésemos oído, oiríamos esos maravillosos armónicos en cada respiración y en cada silencio. Bueno, pues eso es el espíritu, escrito con mayúscula, con minúscula, es igual. Y que cada cultura lo llame a su manera. Ruach en la Biblia judía, o prana, los Vedas, o neuma, energía, los latinos, griegos, o niama, los africanos, mana, los maoríes, puam, los mapuches. Todas las formas del espíritu que se expresa, vibra, danza, promueve la vida. Gratitud y reverencia a esa energía misteriosa, reconocimiento de ese aliento profundo, de ese impulso imparable que habita en todos los seres, y que es más poderoso que todo el daño de que somos capaces porque no estamos acabados de crear. Paso a un cuarto punto, otro versículo bíblico en el mismo relato del diluvio, cuando Dios aparece como arrepintiéndose de haber creado después de ver el destrozo del diluvio. No es que Dios se arrepienta, es nuestro arrepentimiento que se expresa
en el arrepentimiento de esa imagen puesta en boca de Dios. Y dice, esta es la señal de la alianza que establezco para siempre con vosotros y con todos los seres vivos que os han acompañado. Pondré mi arco en las nubes, esa será la señal de mi alianza con la tierra. La alianza con la tierra. Una nueva alianza con todos los vivientes. No somos el centro, somos una comunión, una relación. En ese sentido, dos elementos de este compromiso y de esta alianza por la comunidad de la vida serían la sostenibilidad y el cuidado. Sostenibilidad estructural, política, manera de vivir sostenible, crecimiento sostenible, que seguramente hoy ha de nombrarse decrecimiento sostenible, ¿no? Para que todos tengamos de qué vivir. Y el cuidado fundado en esa razón sensible, cordial, en todos los comportamientos, en las relaciones de las personas. Yo diría también que en ese sentido es hora de que adoptemos, de que todos los partidos políticos, o al menos Podemos, pues adopte con todas las consecuencias o concretando y aplicando esas dos magnas cartas, la Carta de la Tierra y la Declaración Universal del Bien Común de la Tierra y de la Humanidad. Un quinto punto y termino, una ética espiritual del descanso sabático de los seres humanos, animales y todos los seres. El relato de la creación, el primer relato de la creación en el Génesis, termina y al séptimo día Dios descansó. No es que Dios descanse. El descanso no fue, el descanso ha de ser, el descanso hemos de vivirlo, el descanso hemos de procurarlo, el descanso hemos de buscarlo. El descanso semanal, un día de descanso a la semana, ha sido una de las aportaciones fundamentales de la cultura, del judaísmo a la cultura universal. Un día de descanso a la semana, un año sabático cada 7 años, un año jubilar cada 7 semanas de año, 7 por 7, 49 del año 50, jubileo. En el año sabático la tierra no se ha de labrar, los animales han de descansar, los esclavos y extranjeros han de descansar, la tierra ha de descansar y cada 50 años, el año jubilar, han de perdonarse todas las deudas que quedan perdonadas y saldadas. Eso debiera ser, está escrito en la Biblia. Eso no lo leemos nunca a la letra, otras cosas sí. Eso es lo que deberíamos potenciar y explotar como elemento inspirador fundamental para esta espiritualidad ecoliberadora hecha de respeto y cuidado de toda la comunidad de la vida. Gracias. Pues muchas gracias a usted, ha sido también una pincelada sobre esa espiritualidad ecoliberadora y bueno, a ver si cuando gane Podemos